glorificando lo que es el nombre del Señor, porque Él vive y permanece, hermanos. Hay que seguirle dando la gloria a Él. Para ello, hermanos, vámonos al libro de Mateo, capítulo número 3, versículo número 1. Y sigamos honrando ese nombre. Cuando lo tengamos, nos podemos poner de pie a reverencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, hermanos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Amantísimo Padre, te doy las gracias, Señor, por un día más, Señor, que nos regala, Señor, aquí en tu casa, Señor. Qué privilegio, Señor, estar acá, Señor, inmerecido, papá. Venir a alabarte, Padre, venir a escuchar tu palabra, venir a cantarte, Señor. Gracias, Padre, por ser bueno, Señor. Te pido, Señor, que tomes control de mi ser, Señor. Que no sea palabra vana, Señor, humana, Señor, que salga de mis labios, Señor. Sino que sea, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, así como has hablado a mi vida, Señor. Te pido, Señor, que hables a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo ponemos este culto, esta hora. Amén y amén, hermanos. Podemos sentar. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, hermanos. Gloria sea al Señor, hermanos, porque Juan el Bautista, pues podemos, o tal vez hemos escuchado muchas veces predicaciones de Juan el Bautista y siempre uno queda asombrado, ¿verdad?, por las características que este siervo de Dios pues tenía, ¿verdad? Entonces, predicando en el desierto, yo me hacía esta pregunta, hermano, ¿por qué predicaba en el desierto, verdad? Leyendo y ¿por qué el desierto? Un desierto es un lugar desolador. Un desierto es poco probable que nosotros vayamos a hablar sin que nadie esté, hermanos. Entonces, llevar un mensaje de salvación al desierto. Yo me hacía esa pregunta, ¿por qué ese mensaje iba al desierto? Porque nadie va a escuchar, hermanos, ahí nadie está para entender, ¿verdad? ¿Por qué en un desierto? Entonces yo me decía, ¿por qué, Padre, en un desierto? Entonces, el Señor es bueno y misericordioso, hermanos, grande en misericordia. Amén. Y veamos estas características, ¿verdad?, que Juan tenía. Y dice en el versículo número 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no me puedo imaginar estar en un desierto, hermano, y estar predicando, arrepentidos. ¿A quién? Arrepentidos. Amén. ¿Por qué en un desierto, hermano? ¿Por qué estar ahí y diciendo, arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado? Muchas veces, hermanos, nosotros estamos en ese desierto. Somos ese desierto que no estamos escuchando la palabra cuando nos dicen arrepentidos. Imaginemos que como todos los que estamos acá y aceptamos al Señor Jesucristo, estamos convencidos. Entonces imaginémonos y transportémonos a un desierto, porque desde el momento que aceptamos, entonces tenemos que llevar esa buena nueva. Y que cada uno de nosotros esté diciendo, arrepentidos en un desierto. Decirle, veamos los pecados que acá se marcan en la palabra de Dios, donde dice que el que cometa de estos pecados, pues no será parte del reino de los cielos. Imagínense a un mentiroso estarle imaginando en un desierto, estar diciendo, por mentiras no te vas, por chambres no te vas, entonces, por ser fanático de algo y no ser fanático de verdad de Cristo no te vas. Entonces, decirle a alguien, por esa hipocresía que tú y yo mostramos, no nos vamos. Entonces, estando en un desierto, escuchamos muchas palabras así, ¿verdad? Que vienen, que tenemos que ser rectos delante del Señor, ¿verdad? Entonces, si somos idólatras, no nos vamos, estando en un desierto. ¿Y quién escucha? Ahí se puede haber arena, pueden haber piedras, calor, un sol abrasador. Imagínense estar
en un desierto predicando. Pues, ¿por qué Juan el Bautista iba a un desierto a predicar? Entonces yo me seguía haciendo esa pregunta. Arrepentido, el reino del Señor se ha acercado. Él estaba preparando un camino, porque ese es el tema. Estamos preparando el camino. Estamos preparando nuestro propio camino para ir al cielo. Estamos preparando nuestro camino para que nuestra familia venga a los pies de Cristo. Entonces, muchas preguntas venían a mi mente, hermanos, y le soy franco, y en las que yo fallaba, yo le pedía perdón al Señor y le decía, ayúdame a no seguirte fallando en esa área, porque el camino que posiblemente esté viendo mi familiar, un amigo, un compañero de trabajo, entonces que yo estoy yendo a una iglesia, estoy pues diciendo que soy cristiano, pero si el camino que ellos ven donde yo voy no es el correcto, entonces yo no estoy preparando ni mi camino ni el camino de ellos. Porque tenemos que demostrar, pues anoche, hermanos, escuchando una alabanza, Rabito, sinceridad. Entonces, y el Señor, pues, yo estaba trabajando en esto y sinceridad, el Señor quiere sinceridad de nosotros, quiere de verdad que usted y yo nos comprometamos, que usted y yo tengamos en nuestra mente que no es quedar bien con nuestra pastora, con la iglesia, con alguno que esté acá, sino que es quedar bien con el que vive y permanece. Gloria a Dios, ese era el Señor. Porque de qué sirve que yo quede bien con nuestra pastora. Hermanos, tenemos que quedar bien delante del Señor, y quedando bien delante del Señor la vamos a honrar, hermano, porque ese es el mensaje. Ese es el mensaje que muchas veces el predicador está acá y está en el desierto predicando porque no hay nadie que escuche. ¡Aleluya! No hay nadie que esté entendiendo en realidad el mensaje que depende de vida o muerte para usted y para mí, hermano. Entonces, porque es bien fácil tomar las cosas sencillas y fáciles, como que escuché, ya sé que no debo de fornicar, que no debo de adulterar, que no debo de tener ídolos, que no debo de ser mentiroso, chambroso, que no debo de ser tantas cosas, pero las sigo haciendo. Eso quiere decir que nosotros somos ese desierto. Juan estaba siendo preparado en un desierto porque el Señor se adelanta y los pensamientos de Él son más grandes que el de usted y el mío. Entonces digo, te voy a mandar al desierto para que veas que nadie te va a escuchar, y así va a ser cuando tú vayas y prediques el Evangelio. Nadie va a escuchar. Entonces, porque nadie quiere dejar, hermanos, lo que pensamos que es bueno, rico, sabroso del mundo, hermano. A todos nos atrae. No nos debo mentir, nos atrae, nos gusta. Entonces, pero de nada sirve, hermanos, estar, porque en el desierto era un lugar solo. Muchas veces este lugar se convierte en un desierto porque yo formo parte también, hermano, porque yo fallo también, y lo que he escuchado no lo pongo en práctica, hermanos. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener bien presente, y es lo que Juan el Bautista pues menciona acá, hermanos. Y dice, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Tenemos que enderezar nuestro camino, hermanos. Isaías, pues, por revelación del Señor, por misericordia, preparó un camino también. Y el Señor advierte que van a haber circunstancias más adelante. Entonces, en nuestra vida, para que nosotros, pues, tengamos entendimiento cuando ya estemos en la prueba. Cuando digo en la prueba, en la tentación,
cuando viene esa tentación y yo tengo el conocimiento. Yo tengo el conocimiento porque la palabra aquí lo hay. Y el evangelio es sencillo, hermano. El evangelio es sencillo. Arrepentido. Eso es lo que llevaba el mensaje de Juan el Bautista, hermano. De arrepentimiento. En el 4, hermanos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Por qué tenía esta vestimenta, verdad? Juan el Bautista. La vestimenta de Juan el Bautista no era ropa lujosa, no era ropa que quería llamar la atención allá afuera. Era una ropa rústica, hermanos, era una ropa sencilla. Juan el Bautista era un hijo de un sacerdote. Entonces, él tenía un ropaje especial. Entonces, él iba a formar parte de los sacerdotes, porque el linaje así era, hermanos. Entonces, ¿pero qué pasa? Juan el Bautista se fue al desierto, alejándose de aquella religiosidad, de aquel traje que le iban a dar para servir como sacerdote en un templo. Entonces, pero cuando él dice arrepentidos y estaba en un desierto, entonces él tenía que vivir, que era alejado del mundo, hermanos. Por eso él se vistió de esa forma. Además, aludiendo a la profecía que Malaquías, en Malaquías capítulo 4, del 5 al 6, habla así. Busquémoslo, hermanos. Yo aquí lo tengo preparado. Llegué rápido. En Malaquías capítulo 4, hermanos, del 5 al 6 dice: es aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, hermanos. Esta profecía de Malaquías se cumplió cuando el profeta Juan el Bautista, porque era un profeta, hermanos, entonces donde él se vestía igual que Elías. Entonces la gente decía: tú eres Elías, la reencarnación de Elías. También le mencionaban que si era el Cristo, ¿verdad? Entonces, pero ahí vino a cumplirse una de las profecías donde Malaquías revelaba que en aquellos tiempos iba a llegar Elías. Entonces, por eso todos decían que era Elías, hermano. Entonces, ¿y qué dice la gente de nosotros? Cuando nosotros pues decimos que somos cristianos, cuando nosotros estamos llevando ese mensaje, nos reconocen como un siervo de Dios, nos reconocen como alguien que lleva las buenas nuevas, que es correcto, que hace lo bueno, que puede ayudar al prójimo. Entonces, no solo para que nos vean, sino que en realidad como cristianos, en realidad nos reconocen como un cristiano, hermanos. Entonces, todas esas preguntas venían a mí, hermanos. ¿De verdad estoy haciendo las cosas bien? Algunas no, hermanos, porque no puedo mentir. Entonces, fallo en muchas, hermanos. Y muchas veces, pues, uno saca palabras que no vienen. Pero si uno no siente nada, cuando uno las dice y dice, como decía el chapulín, se me chispoteó, no me recuerdo. Pero si uno no dice, hermano, no siente en su corazón que de verdad le ha fallado al Señor cuando cometemos un error, entonces no somos nacidos de nuevo, hermano. Porque reconocer a Jesucristo es tener una nueva vida, es tener un nuevo amanecer, hermano. Él llamaba al arrepentimiento. Un arrepentimiento es dejar mi vida pasada, es dejar aquello que me va a llevar al infierno
y que aquella promesa que el Señor pues dice, será salvo tú y tu casa. Si ven que yo estoy mal, hermanos, y que estoy acá y no persevero, yo me lo voy a arrastrar también. Entonces, pero muchas veces cometemos errores, pero recapacitemos, y si sentimos en nuestro corazón que fallamos, pues vamos por buen camino, hermanos, porque el hecho de que estemos acá, pues es algo que nos ayuda a crecer, hermanos, porque dice, ¿verdad?, en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces, tomando esa palabra, muchas veces me han preguntado, y no es necesario congregarse, sino si al final pues van solo hipócritas y la verdad van a hacer nada. Y yo, mira, le digo, me acuerdo, alguien que trabaja en una alcaldía, mira, le digo, la palabra dice esto, si la palabra lo dice, que es inspirada por el Señor, es porque nos conviene, es porque ahí vamos a encontrar consuelo, es porque ahí vamos a encontrar restauración de nuestras vidas. Entonces, porque es en este manantial donde fluye, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, donde nosotros como predicadores no hacemos más que leer la palabra, hermano, y Él por su misericordia manda palabras a cada uno, la necesaria, ¿verdad?, el aliento del manual de vida, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, hermano. Volviendo a Mateo. Dice que y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, hermano. Por él en el Jordán, así es, hermano. Pues podemos ver, hermano, que estaba clamando en un desierto, pero el Señor tenía misericordia. Y cuando Él hablaba, hermano, hablaba palabras rectas. Entonces muchos de nosotros venimos de diferentes lugares, de nuestras viviendas, nuestros lugares de trabajo. Entonces, pero en realidad queremos ser bautizados, como aquí la gente se acercaba, porque en San Juan explica un poquito más lo que la gente decía, que entonces cuando él predicaba que se arrepintieran y dejaran sus maldades, entonces, ¿y cómo haremos?, preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Entonces llegaban fariseos, llegaban soldados y le preguntaban, ¿y cómo vamos a hacer? Pues tú si tienes dos túnicas, dale al que no tiene. Entonces tú si tienes que comer, comparte con el que no tiene que comer. Entonces la gente se quedaba, ¿y cómo? Porque somos egoístas, hermanos, porque nosotros queremos solo para nosotros, y muchas veces nos comportamos egoístas en el Evangelio porque no compartimos la palabra, no la compartimos, hermanos, y nosotros tenemos que ser una bocina siempre ahí, como la radio, ¿verdad?, que se está anunciando el Evangelio 24 horas, hermano. Entonces es un camino muy precioso, difícil, hermano, porque cuesta dejar todo lo que está allá afuera, cuesta dejar los vicios, la cerveza, los cigarros, las mujeres, entonces todos los placeres, cuesta, hermano, cuesta, porque todos, la mayoría hemos pasado. Entonces, pero nosotros hemos venido a los atrios del Señor, hemos venido a glorificar su nombre, hemos venido, pero tenemos que entregar cada uno de nuestras cargas pecaminosas para que el Señor las destruya, hermanos, y las eche al fondo de la mar, para que usted y yo podamos sentir de verdad que es ser cristiano, que es ser de verdad un hijo de Dios. Entonces, porque nos cuesta
demasiado, hermano, pero si siervos de antes lo pueden hacer, siervos de ahora lo pueden hacer, ¿por qué no nosotros, hermanos? Todo está en que le entreguemos al Señor, le digamos: Señor, yo no puedo con esto, ayúdame, ayúdame. Pero en ayuno y oración, hermano, mucho nos cuesta ayunar, hermano, nos cuesta orar. Entonces, y buscarlo en la madrugada, hermano, no a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, no, la hora de verdad, 2, 3 de la mañana. En sí, en realidad, esa es la hora guerrera, hermano. Esa es la hora donde no se escucha nada y donde tenemos una comunicación directa con el Señor. Eso es orar de verdad y tener una comunicación con el Señor. Nos cuesta, hermano. ¿Cuántas veces el Señor nos despierta y sentimos y vemos y de casualidad, casi la mayoría, tenemos un reloj así enfrente y decimos: más que está haciendo frío, pues algunos duermen con ventilador, tienen más frío y más se echan la colcha o le quitan la colcha al esposo o a la esposa, ¿verdad? Entonces, y no nos levantamos, por cómodos, hermanos, por cobardes, porque no queremos algo más. Entonces, no queremos de verdad pararnos en la brecha, hermano, porque eso es pararse en la brecha, en realidad, no venir y estar cómodos, sentados, como muchas veces estamos, hermano. Entonces, guerrear, clamar por nuestra iglesia, por cada uno de nuestros hermanos que tienen necesidad espiritual. Tenemos esa necesidad, porque día con día estamos en tentaciones, hermanos. Llega, pues Satanás se nos presenta como ángel de luz. Entonces, y muchas cosas parecen buenas, pero si tenemos discernimiento, cuando las escuchamos, hay que desecharlas, hermanos. Entonces, como dice nuestra pastora, Él no viene por este cuerpo guapo y hermoso, ¿verdad? Entonces, sino que gloria a Dios, sino que el diablo viene por tu alma, por mi alma, por tu alma. Entonces, porque Él quiere arrebatar, ¿verdad? Pero el Señor es lleno de misericordia, hermanos. Grande misericordia. Gloria a Dios. Dice en el versículo número 5: y salía a Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor, y eran bautizados por él en el Jordán. Eso ya lo habíamos leído, ¿verdad, hermano? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera, hermano? Él era fuerte para predicar, y nosotros tenemos una palabra fuerte, hermano. Tenemos una palabra recta y sin mentira, sin decirnos: el Señor te perdona, ¿verdad? No, aquí si estás en fornicación, si estás en chambres, pues te vas al infierno, porque es lo mismo un chambre que una fornicación y un adulterio. Entonces, pecado es pecado, hermano. No vengamos a decir de que solo porque el pecado de alguno se ve y vos que tenés una gran lengua, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay veces se hace la distinción, y se hace porque somos religiosos, hermano. Porque aquí eso es lo que pasó, porque aquí ellos se acercaban a bautizarse, ¿verdad? Porque ellos pensaban que con ese rito del bautismo, mis pecados ya son expiados, ¿verdad? Y nosotros pensamos que al venir a la iglesia y no arrepentirnos o pasar, digamos que pasamos, pero somos sinvergüenza y hacemos el mismo pecado. Entonces, solo para que nos vean, o muchas veces, hermanos, porque me ha pasado. Entonces, algunos saben que está mal y no pasa. Yo a veces no he pasado. Y yo no sé qué me va a pasar ahí a la vuelta. Si cruzándome ahí me va a dar una moto, un carro, un camión, no sé. Entonces, yo no sé si voy a lograr llegar al día de mañana. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista era conciso: arrepentidos, decía. Entonces, víboras, no penses
de que solo porque venía a la iglesia, digamos que venimos a ser bautizados. No, tenemos que tener un arrepentimiento, no dejar esa religiosidad que muchas veces nosotros tenemos, hermanos, porque pensamos que comportándonos serios, pues ya nos ganamos el cielo, ¿verdad? Entonces, y la verdad que el cielo se gana segundo tras segundo, hermano, porque en un segundo lo perdemos, hermanos, lo perdemos, pero lo recuperamos cuando nos arrepentimos, cuando de verdad decimos, hoy sí ya gocé la vida, hoy sí ya gocé el mundo. Entonces, el Señor habla a tiempo, hermano. Ya tomé, ya fumé, ya forniqué, no adulterado. Pero hemos hecho muchas cosas, hermano. Y el que dice que no las ha hecho, pues es mentiroso, ¿verdad? Entonces, solo porque se ve lo que hizo alguien, no quiere decir que usted y yo pues no hemos perdido o no tenemos la salvación, hermano. Entonces tal vez aquel que ya falló, pues ya pidió perdón. Entonces, pero no nos fijemos en los demás, sino que fijémonos y ayudemos. En vez de fijarnos, ayudemos y veamos qué podemos hacer, qué necesita el hermano. En el 9, hermano. No penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Es lo que hablábamos, hermano. Yo soy cristiano, aleluya. Soy de los cristianos, aleluya, pentecostal, donde se mueve el Espíritu Santo, donde de verdad pues ahí hay un montón de milagros. Si vaya a la iglesia, ya va a ver qué bonito. Pero soy salvo. Aleluya. Yo voy a tierra de bendición y viera que cómo el Señor se manifiesta, cómo el Señor nos habla, cómo se ve que la gente sana. Amén. Déselas al Señor que son para Él. Se ven muchas cosas, pero soy salvo. ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. ¿Estoy arrepentido? ¿Soy ese desierto? Cada uno sabe, hermano, cada uno. Hasta yo, que esté parado acá. Eso, cada quien, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. En el 10, hermanos. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermano. Es duro, pero el hacha está puesta. El hacha la tenemos acá, hermano. Y decidimos si nosotros, el Señor la quita. Y dice que el hacha ya está puesta y todo árbol que lo vemos juntos vamos a ser cortados y echados al fuego. Hay un infierno, hermanos, real, bien real, que nosotros pues vemos tal vez la gasolinera, los carros, la calle, todo eso, pero y lo que hay, el mundo espiritual, hermano, el mundo espiritual, en los principados, las potestades que andan y que tal vez están esperando ahí afuera o están aquí con nosotros, hermanos. Entonces, eso tenemos que ver, usted y yo, hermanos, tenemos que ver que en realidad debemos de caminar, que en realidad debemos de ser como Juan el Bautista, ¿verdad? Que este hombre que dejó, hermanos, digamos, su vida religiosa, pensando en que
Todos tenemos un llamado, hermano. Cada uno de nosotros, si atendemos, Él dejó, hermanos, tal vez una vida sin necesidad tal vez de estar en un desierto, estar con ropa pues rústica, comiendo legumbres, comiendo de lo que encontraba en ese lugar, y no era nada inmundo, porque si lo hizo, pues era porque se podía comer, y era lo mismo que comía el profeta Elías, hermano. Entonces, si nosotros estamos acá, es para preparar un camino, es para preparar ese camino que nos lleva al reino, es para preparar ese camino que cuando escuchemos la trompeta, ¡aleluya!, todo ojo lo verá, hermano. Entonces, cuando escuchemos el sonar de la trompeta, ¿quién no quisiera escuchar? No estas trompetas que se oyen gallos, hermano, sino en las trompetas del Señor. Entonces, donde vamos a ser levantados, transportados en las nubes, hermano. Ese es el camino que usted y yo debemos de preparar. No el camino de aquí al trabajo, a la casa, porque estamos preocupados por qué comer, por qué vamos a tomar, qué vamos a hacer mañana. Entonces, porque tal vez no dejamos nada en la casa, ¿verdad? Y estamos preocupados, ¿qué vamos a ir a hacer? Entonces, esos son los pensamientos que vienen. No tengo nada en la refri. Entonces, pero lo más importante, hermano, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, hermano. Entonces, si nosotros buscamos el reino, pero rectamente, dejando en realidad todo aquello que nos estorba, el Señor va a obrar en nuestras vidas. Depende de usted y de mí que el Señor trabaje. Entonces, aquí Juan el Bautista se despojó de todo aquello que era cómodo y se fue al desierto. El Señor le debe haber dicho: anda al desierto y predicar. Entonces, yo voy a predicar en el desierto, ¿verdad? Ya me imagino. Entonces, en la carne. Pero cuando el Señor, pues, no haber visto, y le dio fuerzas y le dio palabra, hermano, y empezó a profetizar. Y yo no sé hasta dónde se puede escuchar. Imaginemos que nosotros nos vamos a predicar y no encontramos a nadie. Predicaríamos. Tal vez no predicaríamos. Tal vez dijéramos: nos cortamos. Pero en realidad el Señor nos manda a predicar al desierto. Porque aquí hablaban estos que yo soy, y él discernió los pensamientos de estos que llegaron. ¿Y qué haremos? Entonces, si yo soy de descendencia de Abraham, yo soy de tierra de bendición, yo voy ahí, yo toco la trompeta, yo estoy en el ministerio. No, el hecho de que ellos eran descendientes del pueblo de Israel y descendientes de Abraham directamente, no los hacía ya salvos, porque ya había venido uno que iba a dar salvación. Entonces, pero nosotros, que no somos pueblo de nacimiento, pero somos injertados, y si tenemos la misma fe de Abraham, usted y yo, pues formamos parte de los hijos de Abraham y de lo que el Señor pues va a redimir, hermano, porque hay un remanente, y el remanente es pequeño. Tenemos que ser de ese remanente, hermano, que se mantiene puro y santo. Es tanto que nos cuesta, hermano, porque sí le estoy diciendo esas palabras, pero yo sé que me cuesta. Entonces, pero tenemos que luchar día a día para lograr encaminarnos y forjar ese camino, para que todo aquel que vea a Cristo, para que Él sea glorificado y no nosotros, hermano. Entonces, hay mucha necesidad, sabemos que hay mucha necesidad allá afuera. Entonces, ¿por qué no dejamos esa comodidad que usted y yo tenemos y nos paramos en la brecha y decimos: te quiero trabajar, Señor, quiero servirte? No solo acá, aquí hay que servir, sí, hermano, pero tenemos que romper un cascarón, y ese cascarón cuesta, hermano, cuesta romperlo, pero ya es el Señor el que da la fuerza. Él pone el querer y el hacer, hermano. Él lo pone, y depende de nosotros
hacer caso a esa vocecita, ¿verdad?, que está dentro de nosotros, para ir y caminar, hermano. Porque no tenemos que ser egoístas, ¿verdad? Tenemos que despojarnos como estos siervos, ¿verdad? Elías se despojó de todo también, se despojó de todo. La profecía se cumplió. Todos pensaban que era Elías, que era el Cristo. Y aún el mismo Juan el Bautista, siendo Juan el Bautista en todo su esplendor, cuando estaba en la cárcel, él ya tenía discípulos. Él dudó, hermano, si era Cristo. Él dudó. Mandó a sus discípulos a preguntar. Y los discípulos llevaron el mensaje que Cristo les había dado, que vayan a decir todo lo que había hecho, ¿verdad? Que habían sanado, que ciegos habían visto, hermano, que cojos, pues, o sea, milagros sobrenaturales que solo Cristo los puede hacer, hermano. Entonces, nosotros muchas veces podemos dudar, pero tenemos que tener la convicción y encontramos el mensaje que el Señor nos quiere dar. Uno, viniendo a su iglesia. Entonces aquí es donde vamos a encontrar el mensaje oportuno. Gloria a Dios. Entonces es donde muchos dicen, yo quiero que me hable, pero que me hable personalmente. Muchas veces el Señor no habla así, hermano, porque no va a hacer lo que uno quiera, porque usted puede decretar, porque usted puede declarar igual que yo, pero todos nos regimos bajo la voluntad del Padre. Entonces, conforme a su voluntad, sí. Entonces, porque muchas veces nosotros tenemos fe, pero nosotros mismos es lo que nosotros decimos. Entonces, y al final es la voluntad de Dios, hermano. Todo depende del Señor, todo depende de lo que Él quiera hacer en nuestras vidas, hermanos. Sigamos, hermanos. En el 10, y yo también, leamos el 10 otra vez. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, hermano. El Señor es tan bello que nosotros venimos a los pies de Cristo, pero estamos en una regeneración, hermanos, estamos en un proceso, pero depende de nosotros llegar al bautismo del Espíritu Santo y fuego que el Señor pues tiene para cada uno de nosotros. Entonces, porque qué bello es que el Señor pues se tome la delicadeza, que uno sienta que el Señor se mueve sobrenaturalmente en la vida de cada uno de nosotros, hermano. Experimentar cosas que no puede tener carne, sino que solo el poder de Dios lo puede hacer en nuestras vidas, hermano. Entonces, sentir esa brisa apacible es tan bello, hermano. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que sintamos. Sí, venimos aquí y nos arrepentimos, pero sigamos constantemente para alcanzar en realidad el camino que es de la salvación, para que seamos en verdad un instrumento, para que seamos testigos del poder de Dios en nuestras vidas, para poder declarar y decirle, hermana, en Cristo somos más que vencedores. Entonces, declarando que Cristo hace grandes cosas. Gloria a Dios. Eso es el Señor. Declarando esas maravillas que el Señor está haciendo en tu vida. Entonces, mostrando, pero hay veces no hay necesidad de hablar, no hay de decir, no soy cristiano, sino que lo ven. Muchas veces hemos escuchado. Entonces, pero el Señor se mueve cuando usted y yo nos arrepentimos de corazón, cuando usted y yo pues nos paramos en la brecha y tomamos ejemplos. El mayor ejemplo es Cristo, el mayor ejemplo. Pero imagínense, estos siervos, igual que nosotros, el Señor se puede gloriar, porque es el Señor el que da el poder ayudar a los demás, hermanos, poder dar una palabra de fe, poder que use cualquiera de sus manos, de nuestras manos, para sanar a alguien, hermano. Entonces,
pagar el precio, hermano. Él pagó el precio. Pagó el precio, hermano. Él fue decapitado, hermano. Él fue decapitado. Hay un precio grande que pagar, sí, el ser cristiano, pero no muchos estamos dispuestos a hacerlo. No muchos somos valientes, no muchos somos violentos, pero el Señor este día te viene a decir que si usted y yo nos arrepentimos de todas nuestras maldades, Él es fiel y justo para perdonar, Él es fiel para levantarnos, para darnos nueva fuerza, para renovarnos, para llevarnos a lugares donde nosotros no nos imaginamos. Porque dice que vamos a estar con Él en lugares celestiales, hermanos. Entonces, Él nos va a llevar a lugares que nos pueden transportar, nos puede llevar en visiones, hermanos. Entonces, busquemos en realidad lo espiritual, busquemos en realidad, pues, lo que estos hombres hacían, hermanos. Busquemos a Cristo. Si buscamos a Cristo de todo corazón, Él se encarga de nuestras dificultades, hermano. No le digo que va a ser una vida ya sin problemas, no, hermano. Cada vez que usted pase una batalla, la otra batalla va a venir más grande, pero su fe va a ser más grande. Entonces el Espíritu Santo va a estar en usted, entonces, para combatir todo aquello que venga. Gloria a Dios. Eso es lo que el Señor ha querido decir, hermanos, que Él está aquí para que usted y yo le entreguemos ya de verdad aquello que estorba, para que nosotros le sirvamos como a Él se lo merece, hermano. Porque no podemos seguir fingiendo muchas cosas que no somos, sino que tenemos que arrepentirnos. Él es fiel y justo. No importa si usted le hizo daño a alguien, vaya y pídale perdón. Vaya y pídale perdón, hermano, porque eso manda la palabra, pedir perdón. Entonces, es ahí donde usted y yo ya estamos arrepentidos. Vamos a orar, hermano. Amantísimo Padre, te damos las gracias, Señor, porque tenemos un día más de victoria, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres el alfa y la omega, Señor. Gracias, Padre bendito, te exalto, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy están acá, Señor. Bendícelos, Padre bendito. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre bendito. Si alguno siente en su corazón que ha fallado el día de hoy o el día de ayer, o cuando sea, en cualquier año, pero usted no le ha pedido perdón al Señor por algo que usted le hizo a alguien, o que usted pensó, pídale perdón. Muchas veces no encontramos, no vienen las bendiciones porque no hemos pedido perdón por aquello que le ha hecho daño a alguien. Y eso hace y retiene muchas bendiciones espirituales. Si siente en su corazón, hermano, puede pasar, no viendo este pedazo de carne que está acá, sino viendo en que Cristo está para perdonar cada uno de nuestros pecados, hermanos. Pero si todos estamos bien, le damos la gloria y la honra al Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.